Y una situación que ya se venía comentando en pasillos, entre diversos sectores, en diversos ámbitos de la economía, terminó confirmándose por las propias autoridades del Instituto de Previsión Social. Están echando manos a la reserva técnica, que está compuesta a su vez por reserva financiera y reserva inmobiliaria del Instituto de Previsión Social para pagar jubilaciones. Una situación, un hecho que llama la atención, que genera preocupación lógicamente y también despierta confusión porque, bueno, nos preguntamos todos, ¿llegaremos a la posibilidad de jubilarnos todos los que estamos aportando al IPS? Es la pregunta. Son algunas de las resoluciones del Consejo de Administración por la que se autorizan a disponer del famoso rubro 160, que representa las rentas de propiedad del presupuesto de ingresos del IPS. Esta es una de las resoluciones. En otra parte también se da énfasis en que el flujo de caja, es decir, los ingresos ordinarios, genuinos, las contribuciones habituales, ya no serían suficientes para cubrir los importes y para pagar al sector de jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social. Repito, están recurriendo, están echando manos a la renta de la reserva técnica. Esto fue confirmado por el propio gerente financiero del IPS. Había sido que ya están tocando 400.000 millones de guaraníes. Ganancias del año 2020, 2021, 2022 e incluso la proyección ya está autorizada también para el presente presupuesto del 2023. Esto confirmó, reitero, el propio Urizar, José Luis Urizar. Hay un déficit, un agujero que hay que cubrir de unos 20.000 millones mensuales y repito, lo que ya se tocó supuestamente se va a reponer, asciende ya a unos 400.000 millones de guaraníes. Acá está la reserva técnica financiera, cómo se desglosa. Rolando, 2.450 millones de dólares representa la reserva técnica. Esto está en los bancos, en distintos bancos y lógicamente generan renta, generan ganancias en cuanto a intereses. Lo que dicen es que generan rentas por arriba y por debajo también. También. Bueno, y de esa renta, digamos, no en negro, sino en blanco, una renta legal, es que se utiliza parte para pagar a los jubilados ya. Otra parte de la reserva está compuesta por 1.100 inmuebles. Muchos de ellos están alquilados. Sí. Uno de ellos, por ejemplo, está ahí en Villamorra, que se convirtió en un hermoso shopping prácticamente. Cierto. Pero ¿cuánto cobra por los alquileres también IPS? Por eso. Hay algunos inmuebles inservibles también, sí, como decía. Y hay otros inmuebles que están prácticamente abandonados. En el Chaco, casi 80.000 hectáreas. Sí. Lo que decía sobre este tema José Luis Urizar. Efectivamente, sí, el IPS viene utilizando las rentas de las reservas técnicas desde el año 2020. Es el año donde tuvimos la mayor incidencia en lo que respecta a la pandemia por la cual atravesó el país. Y en el año 2021, 22 y 23 estamos en un proceso de recuperación del impacto económico que sufrió el IPS en base a todas estas situaciones que ya conocemos de la pandemia. Y entendemos que para el año 2024 esta situación se iría equilibrando de vuelta en la medida en que la economía nacional vaya equilibrándose también. Desde el año 2020 a la fecha hemos utilizado 400.000 millones de guaraníes para hacer frente a las obligaciones con nuestros jubilados y pensionados y principalmente esos recursos fueron orientados para cubrir una equiparación que la administración anterior había autorizado para los jubilados que tienen un haber jubilatorio inferior al salario mínimo legal vigente. Bueno, según Urizar, esto se va a ir regularizando y otra vez con los aportes ordinarios se va a poder pagar mensualmente a jubilados y pensionados del IPS, pero por ahora se está echando manos a la reserva. ¿Qué dijo también Pedro Alley, un ex alto funcionario de la Previsional, conocedor de esta entidad? Él dice que este hecho debería darse recién en el año 2038. Sin embargo, 19 años antes, 2023, ya estamos arañando ahí las reservas técnicas del IPS. De los 1.100 inmuebles que tiene IPS, una parte se alquila. Eso produce un alquiler, creo que está en el orden de los 600, 700 millones de guaraníes por año, lo que IPS gana con sus alquileres.
Eso que cobra pasa a formar parte del rubro 160, renta inmobiliaria, y forma parte de la reserva técnica. Esa es la plata que ahora se usó para pagar las jubilaciones del mes de junio de este año, ahora de este mes. Y como ni eso no alcanzó, entonces también, dice la resolución, se utilizarán el dinero a la vista que está en un banco de plaza. ¿Qué es lo grave de esto? La reserva técnica, de hecho, está nomás luego ya por ley, se creó para respaldar el pago de beneficios. Eso es normal. El problema es que esa situación de arañar ya las reservas se iba a dar recién en el 2038, de acuerdo a los estudios actuariales. 2038, a 19 años de hoy. Pero resulta que de repente nos desayunamos con que el Consejo ya está utilizando eso ahora, 19 años antes. ¿Por qué es la cuestión? Entonces, ¿de dónde sale este faltante, entre comillas, que el Consejo de Administración de Bataglia autoriza a usar la renta inmobiliaria más el efectivo que hay en caja en un banco? ¿Qué es lo que hay detrás? Ese oscurantismo es lo que preocupa. Preocupa ese oscurantismo, sin dudas, compañeros. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, estuvo esta mañana en un acto en el Chaco, en el Alto Paraguay, en Puerto Casado. Precisamente lo acompañó el doctor Bataglia, el presidente del IPS. Conversaron durante el vuelo, dijo Marito, respecto a este tema, y consultado sobre todo esto, el jefe de Estado dijo que usar la reserva técnica del IPS es un acto ilegal que no corresponde, y buscaba transmitir tranquilidad a los asegurados. Los jubilatorios no se tocan, no se pueden tocar, es ilegal tocar los fondos jubilatorios, ¿verdad? Entonces, lo que dicen los medios, si uno lee el titular es una cosa, pero si uno ve el titular, pero al leer el artículo, inclusive hasta el propio artículo, explica bastante bien el manejo de la realidad y cuál es la realidad. Los fondos del IPS no se tocan. Me gustaría que acá el presidente pueda darle mayor explicación, ¿verdad? Pero yo quiero darle la tranquilidad a todos los jubilados, que los fondos de los jubilados del IPS no están en riesgo y no se están utilizando para otra cosa que no corresponda dentro de la ley y de la autorización legal que tiene el IPS.